versículo 68. Solamente vamos a leer, pero vamos a usar casi todo el capítulo 6, pero casi, no estamos, no estoy muy seguro. Lo vamos a poder abarcar. ¿Cuántos quisieran que el Señor les salvara una vez más en esta mañana? Abra su corazón, yo abrí mi corazón. San Juan 6, versículo 68. ¿Ya lo tiene? Solo ese vamos a leer y después vamos a seguir estudiándolo ahí mismo. Yo he hablado mucho de lo recito mucho este versículo. Nunca, bueno, que yo me acuerdo, nunca he predicado de él. Sí he tomado en alguna enseñanza, alguna predicación este versículo, pero no directamente entender un mensaje de este versículo. Dice así, la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Ya estamos todos ahí, ¿verdad? 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu presencia, por estos cantos que hemos traído, este canto especial que es para su gloria y para su honra. Hoy le pido que hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón. Úseme para traer este mensaje a la vida, al corazón de mis hermanos, o al oído. Usted lo va a hacer la obra por el Espíritu Santo, del oído al corazón, mi Señor. Háblenos, se lo suplico, mi Señor. Hable a mi vida, hable de vida a mis hermanos que estamos aquí reunidos. Y todo aquel que escuche, Señor, este mensaje, háblele de una manera especial, como usted lo suele hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más, úseme y tome control. Que su Espíritu Santo fluya con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Voy a estar compartiendo este mensaje bajo este tema. Lo que dice este versículo: Señor, ¿a quién iremos? Esta pregunta, hermanos, es tan interesante. ¿A quién iremos? Pues nos hace pensar y recordar a quién hemos nosotros acudido, a quién hemos nosotros venido, o más bien dicho, a quién debemos de venir nosotros para recibir perdón. Y no solamente el perdón, sino que también la salvación de nuestra alma. Y no es más que a quién, más que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo es al que nosotros venimos. Todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho por nosotros. Yo le decía en uno de los mensajes de estos domingos que hemos tenido anteriormente, que cuando miramos al Señor en la cruz, no decimos, lo está ahí por mi culpa, no. Está ahí por amor. Lo hizo por amor, porque nos ama tanto. Ese amor incondicional, ese amor perfecto, ese amor único. El amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es por nuestra culpa lo hizo, no, lo hizo por amor. Por el gran afecto con que Él nos ha amado. Así como dice su palabra. Entonces, el Señor ha hecho todo por nosotros. Y mire, algo bien importante. Y vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo. Pero antes de esto, una multitud seguía a Jesús. ¿Por qué razón seguían a Jesús? Lo seguían porque veían sus señales, las señales que Él hacía. Ellos habían visto que el Señor Jesús, de 5 panes y de 2 peces, alimentó una gran multitud, o una multitud. Luego estos mismos pensaban venir. Cuando vieron que el Señor hizo milagros, estos mismos pensaban venir a Él, apoderarse de Él y ponerlo como rey. Y dijeron, este rey nos conviene, este multiplica el alimento. Entonces ellos quisieron apoderarse de Él y ponerlo como rey. Mas Jesús, ¿qué hizo? Se retiró al monte Él solo. Se apartó de ellos, porque no era lo que Él andaba buscando a la gente. Él no andaba buscando que la gente lo pusiera en alto. Muchas de las veces nosotros buscamos que alguien nos ponga en alto, que alguien nos mire a nosotros. Él no buscaba eso. Se apartó a un monte Él solo. No era lo que andaba buscando. Y ellos iban tras Cristo Jesús, pero iban de una manera incorrecta. Debemos de aprender eso. Si vamos tras el Señor Jesús, que lo hagamos de la manera correcta. ¿Por qué? Porque esta multitud lo seguía, pero iban detrás de Él de una manera incorrecta.
Y mire, usted sabe que en estos mismos versículos dice la Biblia que al anochecer, dice que los discípulos se fueron al mar o descendieron al mar. Y luego que ellos están en el mar, se desata una gran tempestad. ¿Se acuerdan? Dice que se desata una gran tempestad en el mar. Y cuando está la tempestad, miran que el Señor Jesucristo aparece caminando. ¿Qué cosa, verdad? Cuando está la tempestad, el Señor aparece caminando en esa gran tempestad. Y se desata esa gran tempestad. Y cuando ellos miran al Señor Jesús, dice que algunos se turbaron, se asustaron de ver a alguien. Dijeron, es un fantasma. Pero no, miran que más bien viene el Señor Jesucristo y Él calma la tempestad. Y cuando miran ese otro milagro que Él, aparte de los panes y los peces que había multiplicado, ellos miran que Él calma la tempestad. Entonces más todavía lo siguen buscando al Señor Jesucristo. Lo siguen buscando a Él. Y como la pregunta que hace Pedro, ¿a quién iremos? Y le voy a decir, yéndonos por esa línea de quién iremos, algunos fueron por un interés material. Algunos incluso en este tiempo han buscado al Señor Jesús por un interés material, por algo material. Porque dice en el mismo capítulo 6, en el 25 y el 26 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, qué interesado, ¿verdad? Qué gente más preocupada por el maestro. Qué gente más interesada por Jesús a simple vista con este versículo. Pero mire, respondió Jesús y les dijo en el 26, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, al Señor Jesús no lo podemos engañar. Ni usted ni yo, ni ellos lo pudieron engañar. Nadie lo puede engañar. Nuestro corazón está descubierto delante de Él. Ellos quisieron, ¿verdad? Como aparentar algo, como que en realidad sí andaban buscando al maestro para que le enseñara, porque dicen Rabí. Aparentaron algo, como diciendo, maestro, aquí estamos, enséñanos. Y el Señor conocía los corazones y digo, de cierto, le puedo decir una cosa, que ustedes me buscan, no porque, ni tan siquiera por las señales, sino porque les di de comer. Mire qué interesante, porque vamos a ver el punto principal de este mensaje. La multitud vino a Él buscando un beneficio terrenal. Le buscaban por un interés. ¿Por qué? Porque comieron el pan y se habían saciado. Habían experimentado, ¿verdad? De que el Señor, miraron el milagro que Él hizo, multiplicó los panes y los peces y se alimentaron y saciaron sus estómagos, sus vientres, y se habían llenado. Entonces por eso, ¿verdad? Lo habían buscado al Señor Jesucristo. Buscaban saciar su necesidad física. Y qué triste es cuando una persona solamente busca al Señor por algún interés en su persona, un interés personal que tenga, pero que no lo haga, que tenga, porque en realidad su espíritu necesite, su alma necesite, su corazón necesite de Él. Porque quiere que sí lo buscan por eso. Ellos buscaban saciar su necesidad física. No vinieron al Señor como Él en realidad quería. Hermano, busquemos al Señor de la manera correcta. Él quiere que lo busquemos de una manera que sea la manera correcta. La manera que nosotros, ¿verdad? Nos podemos verlo solamente a Él y no por los beneficios que Él da a las personas, a los humanos. Ellos no buscaban lo espiritual. Ellos no buscaban recibir el perdón. Ellos no buscaban la salvación. Hay gente que en este tiempo está en las iglesias y ni tan siquiera saben lo que es perdón, ni tan siquiera saben lo que es salvación. ¿Por qué? Porque buscan al Señor por un beneficio. Llegan, oyen un mensaje y se les hace aburrido, se les hace monótono. ¿Por qué? Porque les habla de la palabra de Dios y sus corazones no son tocados. Su interior no es tocado para que haya una conversión en la vida de ellos. Ellos no buscaban al Señor por lo espiritual, para recibir perdón, para recibir la salvación de parte de Él. Y mira el 28 y el 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Mire qué gente más entregada, más apasionada. Esta gente era bien apasionada por el Señor. Yo me quedo sorprendido. Pero mire, sigamos leyendo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para conocer
para poner en práctica las obras de Dios. Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Sencillo. Hay gente que quiere bajar las estrellas. Hay gente que quiere ver milagros. Hay gente que ver, y la obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado. Ni tan siquiera eso hemos hecho. De creer nosotros en el que Él ha enviado. Queremos milagros, queremos las señales, queremos las maravillas, queremos los prodigios. Yo estoy hablando de una manera, ¿verdad? No estoy hablando directamente, pero lo estoy trayendo para que venga a nuestra memoria, para que pensemos. La obra de Dios es que creamos en Jesús. No lo busquemos por los milagros, no busquemos porque queremos un beneficio de Él, no, que creamos en Él. La palabra del Señor es tan perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios es tan perfecta que si usted abre su corazón, llega ahí y le dice qué es lo que usted y yo debemos de hacer. Eso es lo que hace la palabra del Señor. La obra de Dios es que creamos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Esta es la forma práctica de hacer la obra de Dios. Esta es la forma práctica de hacer la obra de Dios. No busque más. No busque, sino la obra de Dios es que creamos en el Señor. Esa es la manera práctica de hacer la obra de Dios. La obra de Dios está ¿en quién? En el Señor Jesucristo. En creer en aquel que hizo todo por nosotros. Alguien diga, gloria a Dios. Esa es la obra de creer en aquel que hizo todo por nosotros. Aleluya. Esa es la obra de Dios. Sencilla, pero muy poderosa y muy preciosa. Porque trae salvación a nuestra alma. Entonces, en el 30 al 33 dice, le dijeron entonces, mire, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le dice, quisieron apantallar al Señor. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, les dice, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero mira el versículo 32. Porque vamos hasta el 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Simple. Sus antepasados, porque ellos le mencionan lo que había pasado en los tiempos de Moisés. Sus antepasados comieron el maná que era entregado cada día. Se recuerda que cada día en el desierto Dios les daba del maná. Y algunos desconfiaban y guardaban para el siguiente día y se les podría la comida. No voy a entrar mucho en ese detalle. Pero verá que tiene relación con el milagro de la multiplicación, que comieron 5,000 personas. Está relacionado. Les dio pan en el desierto con Moisés. Y aquel Señor viene y de 5 panes y 2 peces le multiplica el alimento y le da de comer a 5,000. Está relacionado. Y ellos todavía preguntan, ¿qué señal haces? Y ya han visto una señal. Entonces ni por las señales seguían a Jesús. Hay gente que quiere ver señales y quiere ver milagros. Le voy a decir que ni por eso sigue a Jesús. Porque no buscamos de la manera incorrecta, no de la manera correcta. Entonces, él está comparado. Aquí el Señor Jesucristo dice, me llama mucho la atención porque dice, Moisés no le dio el pan que descendió del cielo, le dice, él no le dio, aunque lo menciona la Biblia, que el pan del cielo le dio, pero el Señor viene y aclara y dice, no le dio el pan del cielo. Porque él mismo dice aquí, porque el pan de Dios, le dice, ahora sí, le dice, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Era hablando de él mismo. Él era el pan que había descendido del cielo. Jesucristo es el pan que descendió del cielo y da vida espiritual. Porque eso es lo que en realidad necesita el humano. El ser humano, ¿el qué? El que sea saciado su interior, su espíritu, su corazón, su alma sea saciada. Pero ¿cómo ser saciada? Con el Espíritu Santo de Dios, con su palabra, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra fe en Cristo Jesús. Esto era lo que Él quería.
que ellos entendiesen que el pan era ahora un pan espiritual y que ese pan era Él mismo. Y luego en el versículo 51, mire, vamos a brincarlo al 51. Dice: ¿a quién iremos? Jesús es el pan de vida. Dice así el 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabe usted que esto fue el golpe que le dio a ellos? Que no pudieron entender, porque todo lo materializaban, todo lo ponían físico, no entendían la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no entendieron el momento que Él iba a morir y que Él le había dicho que el tercer día iba a levantar entre los muertos. No entendían. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando algo físico, un reino físico, un rey que los sacara de la esclavitud, un rey que les trajera provisión, que les trajera todo. Eso es lo que ellos esperaban. Entonces por eso no pudieron entender cuando el Señor Jesucristo les hablaba así. Y mire, Él viene y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está usando él mismo, su persona. Él mismo está usando de lo que iba a acontecer. Y mire, tiene relación con la alimentación de los 5,000. Pero Él dice que Él es el verdadero pan. Él es el verdadero pan. Él es el pan vivo, que el que come de Él, dice, no va a morir. Recordémonos que esto tiene un sentido espiritual. Ahora mire el 52-53. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. ¿En qué les dice? En vosotros. Jesús les dice así de esa manera: de cierto digo. O sea, ellos no entendieron por qué Él hablaba de comer su cuerpo, no entendían por qué Él mencionaba de comer su cuerpo y beber su sangre, y no entendían por qué eso es lo que Él iba a ir y entregar ahí en la cruz del Calvario. Él iba a ir a entregar su cuerpo y a derramar su sangre. Él iba a entregarse por nuestros pecados. Eso es lo que quería Él, que lo miraran a Él, que creyesen en Él. Al creer en Él, comía de Él, participaba de Él, bebía de su sangre y comía de su cuerpo. Al creer solamente en Cristo Jesús. Cuando usted cree en Jesús, usted come de su cuerpo y bebe de su sangre por creer en Cristo Jesús con todo su corazón. Amén. Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. La pregunta otra vez: ¿a quién iremos? Así dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién debemos decir? A Jesús, a quien resucitó. Mira el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué pasará? Y yo le resucitaré en el día. Debemos de venir a Él, quien resucita a los muertos en el día postrero. Lo va a hacer. Esa es la promesa de Cristo, que el que cree en Él, Él lo va a resucitar en el día postrero. Él le va a dar un cuerpo nuevo, le va a dar vida para que Él no vuelva a morir y vuelva a padecer y vuelva a tener enfermedad ni vuelva a tener hambre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es una esperanza de resurrección. Si nuestro cuerpo es pasajero, es temporal. ¿Verdad que todos lo sabemos eso? Mire cada día cómo nos vamos envejeciendo. Somos pasajeros. Pero el Señor nos promete una vida eterna, más que este cuerpo. Una morada eterna a cada aquel que cree en Él. Amén. ¿Cómo es que dice? No lo voy a llevar ahí, no quiero tomar mucho tiempo para no salirnos.
Pero como dice en la carta a los Corintios, que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. O sea, de esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí el Señor, ahí va a ser la obra perfecta y maravillosa cuando se llegue ese momento. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Con otra pregunta, ¿a quién iremos? Su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Porque dice en el 55 y 56, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué pasa? En mí permanece y yo en él. Qué maravilloso es haber creído en Jesús, haber venido a Él, haber acudido a Él nosotros, porque Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, por creer en Cristo Jesús con todo nuestro corazón. Aleluya. Con fe. Identificarse con el sacrificio del Señor Jesucristo. El que cree se identifica con Él. Su sangre nos limpia de todo pecado. El que cree en el Señor Jesucristo está comiendo. El que cree en el Señor Jesucristo está bebiendo de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y este término es espiritual. El que cree en Él come de su carne. El que cree en Él de la sangre que ha derramado está bebiendo de esa sangre. Cada día por la mañana que nos despertemos y nos despertamos con esa confianza, he creído en aquel único que ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Estoy participando de su carne, estoy participando de su sangre. Por la mañana cuando me levanto puedo yo alzar mis ojos y quizás con mis ojos cerrados y puedo decir gracias Señor Jesucristo, porque un día me alcanzaste, me permitiste que yo creyese en ti, porque si no fuera por Él nosotros no hubiéramos creído en Él. Porque dice el apóstol Pablo, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Nos identificamos con el sacrificio. Él ofreció su preciosa vida, derramó su preciosa sangre por nosotros. Han leído una escritura que dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Simbólico, esto es espiritual. Al momento que usted cree, es bautizado, da sus pasos de fe, desde ese momento usted es limpiado con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre de Jesucristo. Participa, come de su carne y bebe su carne, y sus pecados son limpios, son limpiados sus pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 57 y 58. Como me envió el Padre viviente, ¿y qué pasa? Y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, el que cree en mí siempre, el que no quita la mirada de mí, el que siempre sigue con la mirada puesta en mí. Es maravilloso saber eso, que todos los días tenemos que seguir con la mirada puesta en Cristo Jesús. Dice, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Dependemos de Cristo. Vivimos por Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, no valemos absolutamente nada. Dependemos completamente de Cristo. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y estos pámpanos tienen que llevar fruto. Porque si estos pámpanos no llevan fruto, dice la palabra que serán cortados y serán lanzados al fuego. Pero el pámpano que lleva fruto se va a limpiar para que pueda seguir llevando más fruto. Y dice Él en la Biblia, dependemos de Él. Separados de Cristo nada podemos hacer. Absolutamente nada podemos nosotros hacer. Alguien diga gloria a Dios. Mire 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná. ¿Y qué pasó? Y murieron. Pero el que come de este pan, que dice, vivirá eternamente. Esa es la promesa de Dios. Ellos comieron estos antepasados. Fue maravilloso y fue un milagro para ellos comer maná del cielo. Imagínense que descendiera el maná, las codornices, el maná,
que descendiera el cielo fue algo milagroso para ellos. Quizás ellos hubieran dicho, ay, aquí que nos quedamos. Pero el que el Señor Jesús te ofrece algo mejor, algo más grande, algo maravilloso, que no hay vocabulario humano para explicar lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Aleluya. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná. ¿Y qué pasó con ellos? Que murieron. Pero el que come este pan vivirá eternamente. Esa es la promesa del Señor. Como pregunta, ¿a quién iremos? A Jesús, porque solamente Él es quien tiene palabras espirituales para nosotros. El versículo 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sabe usted que muchos cuando se encuentran con esto? Porque hay gente, usted sabe lo que está aconteciendo hoy en día en lo que es el Evangelio, en supuestamente la iglesia de Cristo. Casi pocas personas son las que hablan que un día nosotros vamos a estar y nos vamos a ir y estar con Él eternamente y para siempre. Casi todos van a ver usted que pone sus anclas aquí y aquí esperan el beneficio, aquí esperan lo material. Aquí esperan todo. Que van a ser prosperados, que van a ser bendecidos, que van a tener esto, que Dios les va a dar esto, les va a dar lo otro. Aquí están enfocados ellos. Y cuando encuentran esta parte, hayan dura la palabra del Señor, hayan tropiezo en ella y se retiran y se apartan. Se van. Eso pasó con ellos. Cuando oyeron la palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede oír esta palabra? Aquel que no viene a Cristo ve dura su palabra y no quiere oírla. ¿Sabe usted que hay gente cristiana que se dice que es cristiana que no quiere oír la palabra de Dios? Hay otros que dicen, yo ya sé eso, pero no la ponen en práctica, no la ponen por obra. No viven para Cristo, viven para sí mismos, para sus propios vientres. Una cosa es vivir para Cristo y otra cosa es vivir para nosotros mismos. Como le decía el domingo pasado, ¿a quienes que creamos la Biblia solo para nosotros? Un Dios como nosotros, que nosotros queremos, pero no como el Dios como el que la Biblia, esta palabra lo enseña. Hay gente que se cree un Dios conforme a lo que Él quiere. Y nunca es, ¿sabe usted que nunca es reprendido por la palabra de Dios ese tipo de personas? Nunca lo reprende la palabra de Dios, porque Él cree en su Dios, cree en su Biblia, pero no cree en las santas sagradas escrituras de Dios. Cree que lo que está haciendo está bien y no va a traer ninguna cosa a su vida. Y ahí estaremos nosotros equivocados, estaremos nosotros perdidos, porque si no obedecemos la palabra de Dios, obedecemos otra palabra y ahí nosotros estamos perdidos. El que no viene a Cristo ve dura su palabra y no quiere oírla. Pero aquel que oye la palabra de Dios, deja que la palabra de Dios entre, penetre, que haga una herida en el corazón de él, que deja que penetre su interior, que penetre su ser interior. Y bueno, y cuando penetre el ser interior, mire lo que hace la palabra de Dios en el corazón cuando lo abrimos. Cuando penetra esa palabra en nuestro ser interior, pasa algo, nos dice, esta es tu condición. Cuando penetra la palabra, viene la palabra y dice, esta es tu condición. Y tu condición dice que andas mal en esta área. Necesitas venir a la palabra y arreglar esa situación en tu vida. Pasa eso. Muchas de las veces la palabra del Señor llega y nos confronta a nosotros. Llega y golpea como martillo. Pero que trae una cura, la trae. Porque el Señor no nos va a dejar así heridos solamente. Viene la palabra del Señor y nos muestra nuestra condición. Y nos dice en la condición, eres pecador. Y por ser pecador, calificas para venir a Él. Y al ser pecador, necesitas venir a Él. Necesitas acudir a Él. Y cuando venimos a Él, viene Él y nos muestra su salvación. Necesitabas esto. Necesitabas ser salvo. No hay cosa más hermosa que sentirse confiando en Cristo Jesús, que hemos sido alcanzados y que hemos sido salvados por Él. Y estamos esperando ese día de la redención. Amén. Amén. Mire el 61. Sabiendo Jesús en sí mismo, sus discípulos eran sus discípulos, que tus discípulos murmuraban de esto, les dijo, le pregunta, ¿esto os ofende?
¿A qué sí les dice? Ujú. Sus palabras ofendieron a los oyentes. ¿Sabe qué, hermano? A veces yo mismo me ofendo con la palabra del Señor. Pues ofende, ¿verdad? Quizá lo voy a ofender a usted. Pero es la palabra de Dios, ni modo. ¿Cómo le hacemos? La quitamos, la ponemos y la predicamos. Y llevamos este precioso evangelio, tal y como dice la palabra, sin adulterarla. Como dice su palabra. Las palabras ofendieron a los oyentes. Y cuando ellos se sintieron ofendidos, ¿qué pasó en su interior? Rechazaron la palabra de él. Eso es lo que pasó. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto los ofende. Los ofende. Miren el 63 lo que pasa. Y les dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Les dijo el Señor, lo que se comieron hace unos días atrás, cuando hice el milagro, les digo que quizás nada tienen en el estómago, pero les dice algo bien interesante. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Alguien diga gloria a Dios. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. En la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sus palabras eran espirituales, sus palabras daban luz, sus palabras iluminaban, sus palabras mostraban un camino mejor, sus palabras mostraban algo extraordinario, mostraban la vida eterna a la humanidad. Y eso es lo que sigue mostrando la palabra de Dios en este tiempo. Muestra el camino a la salvación. Aleluya. Y les dice en el 64, ¿sí? Pero hay algunos de vosotros, ¿será que le dolía al Señor eso? Pero hay algunos de vosotros que dicen que no creen. Hermano, sea creyente y no sea incrédulo. Sea creyente en lo que dice Jesús en su palabra. Crea la palabra, no crea otra cosa. Crea la palabra de Dios y vívala y practíquela. Igual me digo yo mismo, que crea yo la palabra y la viva y la practique. Y mire lo que dice. Estamos en el versículo, ¿qué les dije? 64. 24. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y también, y quién le había de entregar. ¿Qué nos da a entender aquí? Que lo andaban buscando y lo andaban siguiendo por conveniencia. ¿Verdad que sí? Porque él sabía. A él nadie lo puede engañar. Él bien sabe cómo lo estoy siguiendo yo. Él bien sabe cómo lo está siguiendo usted. No lo podemos nosotros engañar. Como le he dicho yo siempre, Él conoce nuestro acostar y conoce nuestro levantar. Él conoce nuestro caminar. Lo que hablamos, Él lo oye. Muchos le siguieron por conveniencia, no por buscar el perdón de sus pecados. Hermano, busquemos a Dios por encontrar el perdón. Ya sé que ya pasó eso, pero es un recordatorio para encontrar el perdón para nuestros pecados. Busquémoslo a Él. ¿A quién iremos? Los que hemos creído en Él. Mira el 67 y 69. Da, 69. Leamos desde el 66, lo leímos, ¿verdad? Desde el 66 dice, mire, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué dice? Y ya no andaban con Él. 67 dice. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermano, ¿se quiere ir usted? Váyase. ¿Me quiere ir yo? Que yo me vaya. No hay problema, Él sigue siendo Dios. A Él no le quitamos nada. Él permanece para siempre, porque Él es fiel. Su fidelidad es para siempre. Nosotros mismos somos los que nosotros nos, como pasó con Pablo cuando perseguía la iglesia, dura cosa de dar cosas contra Él. Él solito se estaba apoyando. Cristo no pierde nada. Él sigue siendo el Dios maravilloso, creador de todo el universo. Nosotros somos los que perdemos la vida eterna. Pero ¿sabe qué? Les pregunta el Señor, hasta para ellos, les dijo. ¿Esto los ofende? Les dice, ¿quieren también irse ustedes? Les preguntó. Es opcional. Nadie nos tiene a nosotros aquí por la fuerza. Esto es opcional.
Y la opción que hemos escogido es estar aquí, oír su palabra y deleitarnos en su palabra y creer en lo que dice la Biblia que es Cristo Jesús. Creer en Jesús. Jesús les dijo a los 12 que si se querían, se podían ir también. Qué tremenda pregunta. Nos hace pregunta a nosotros también. ¿Quieren irse? Pero démosle gracias a Pedro, que Dios lo usó, el Espíritu Santo ahí estaba en él. Y esa misma nosotros tenemos que decirle a él: Señor, ¿pero a quién me voy a ir? Él me dice en este día: si quieres irte, te puedes ir, la puerta está abierta. Pero gracias a Dios porque conocemos la palabra y venimos como Pedro: Señor, ¿pero a quién voy a ir? ¿A quién iré, Señor? Qué tremenda pregunta. Nos pregunta también a nosotros: ¿quieren ustedes irse? Pero que Pedro le contesta: no podemos ir a otro lado. No podemos confiar en alguien más. No podemos poner esperanza en otro más, sino solamente en ti, Jesús. Eso le quiso dar a entender Pedro. ¿A quién voy a ir, Señor? Si todo lo que he venido oyéndote cuando he caminado contigo ha traído vida eterna a mí, me ha traído vida, me ha traído paz, ha traído contentamiento, ha traído gozo. He visto tus milagros, he visto tus señales, he visto tus maravillas. Me encontraba en el vicio, me encontraba en el alcohol, me encontraba perdido, sin Dios y sin esperanza en el mundo. He oído palabras de vida eterna de que han salido de tu boca. Se recuerda que cuando el Señor Jesucristo empezó a llamar a sus discípulos, a los apóstoles, les dijo a unos que tenían sus redes pescando, les dijo: vengan, síganme. Lo siguieron, vinieron a él: vengan a mí. ¿Sabe usted lo que él hizo? Vengan a mí todos los que estén cargados. Tiene una carga en su corazón. Ya no puede usted con eso que trae en su corazón. Ya no puedo yo con esto que traigo en mi corazón. El Señor dice: venga a mí todo aquel que esté cargado y trabajado, y yo lo voy a hacer descansar. Y lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es todo lo que necesitamos hacer: venir a Cristo, venir a Él. Es todo lo que necesitamos hacer para descansar, para encontrar lo que el alma de nosotros necesita. Mira el 66, ¿verdad? Dice que muchos volvieron atrás, ya no andaban con él. Él le dice a los 12: ¿quieren acaso irse? 67 y luego 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y le dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repita conmigo este versículo 68 y 69, estos dos versículos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Hasta ahí nos vamos a quedar. Qué bueno es el Señor, que nos recuerda a quién nosotros hemos creído, en quién nosotros, a quién nosotros hemos conocido, y hemos conocido que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién es el pan que ahora descendió del cielo y que da vida a los hombres, que da vida a la humanidad? Todo aquel que pone su mirada en Él, todo aquel que cree en Él. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase de pie.